El viejo infundía respeto. A pesar de su anticuada y sucia apariencia, las personas principales del Cusco lo saludaban seriamente. Llevaba siempre un bastón con puño de oro. Su sombrero, de angosta ala, le daba un poco de sombra sobre la frente. Era incómodo acompañarlo, pero se arrodillaba frente a todas las iglesias y capillas y se quitaba el sombrero en forma llamativa cuando saludaba a los frailes. Mi padre lo odiaba, irá al infierno, decía de él mi padre. Mi padre y el viejo eran parientes y se odiaban. Entramos al Cusco de noche. El alumbrado eléctrico era más débil que el de algunos pueblos pequeños que conocía. Verjas de madera o de acero defendían jardines y casas modernas. El Cusco de mi padre, el que me había descrito quizá 1000 veces, no podía ser ese. Mi padre iba escondiéndose junto a las paredes, en la sombra. El Cusco era su ciudad nativa y no quería que lo reconocieran. Mi padre dijo: cuando llegamos a las calles angostas, mi padre marchó detrás de mí y de los cargadores que llevaban nuestro equipaje. Aparecieron los balcones tallados, las portadas imponentes y armoniosas, la perspectiva de las calles ondulantes en la ladera de la montaña, pero ni un muro antiguo. Me dijo mi padre, fue el palacio de un inca. Cuando mi padre señaló el muro, me detuve. Era oscuro, áspero, atraía con su faz recostada. La pared blanca del segundo piso empezaba en línea recta sobre el muro. Y él me dijo. Entramos al primer patio. Focos opacos dejaban ver las formas del patio. Todo silencioso, llamó mi padre. Bajó del segundo piso un mestizo y después un indio. La escalinata no era ancha para la vastedad del patio y de los corredores. El mestizo llevaba una lámpara y nos guió al segundo patio. El viejo residía en la más grande de sus haciendas de la Purímac. Venía a la ciudad de vez en cuando, por sus negocios o para las fiestas. El indio cargó los bultos de mi padre y el mío. Yo lo había examinado atentamente porque suponía que era el pongo. Y luego la expresión del mestizo era en cambio casi insolente. Pero el viejo resultó ser un tipo avaro, tosco y con fama de explotador, por lo que decidimos abandonar la ciudad y buscar otros rumbos. Al salir me encontré nuevamente con el viejo, quien estaba acompañado de su sirviente indio o pongo, símbolo de la raza explotada. No pude contener el desgrado que le produce el viejo y le saludé secamente. Mi padre me relató los viajes como abogado itinerante por diversos pueblos y ciudades de la sierra y de la costa, viajes en los que le acompañé desde muy niño. Contamos anécdotas muy curiosas. Llegamos, por ejemplo, a un pueblo donde había una cruz muy grande en la cima de un cerro. En otra ocasión llegamos a Huancayo, donde casi me muero de hambre, pues sus habitantes odiaban a los forasteros. En otro pueblo, las personas nos miraban con rabia. Decidí vengarme, cantando huaynos a todo pulmón en las esquinas. De allí pasamos a Cangallo y seguimos hacia Huamanga, por la pampa de los morochucos, célebres jinetes de quienes se decía que eran descendientes de los almagristas. Mi padre me prometió que sus continuos viajes acabarían en Abancay, pues allí vivía un notario, un viejo amigo suyo, quien sin duda le recomendaría a muchos clientes. También me promete que me matricularía en un colegio, pero este resultó ser un hombre enfermo y ya inútil para el trabajo. Descorazonado, mi padre prefiere alojarse en una posada, donde coloca su placa de abogado, pero los clientes no llegan y entonces decide reprender sus viajes. Pero esta vez ya no le podré acompañar, pues ya estaba matriculado de interno en un colegio religioso de la ciudad. Su decisión se apresura cuando un trafuaquín llega a Abancay a solicitarle sus servicios profesionales. Yo me despido entonces de mi padre y me quedo en el internado. También las misas oficiadas por el padre y como éste predicaba el odio hacia los chilenos y el desquite de los peruanos por la guerra de 1879 y elogiaba a la vez a los hacendados. Ahora les voy a contar la vida de los indios en la hacienda colindante a Abanca y Patibamba, a donde solía ir los domingos tras salir del internado, pero a diferencia de los indios con quienes había pasado mi niñez, estos parecían muy huraños y vivían encerrados. Con la esperanza de poder encontrar algún indio colono de la hacienda, aproveché los domingos para visitar Huanupata,
el barrio alegre de Abancay, poblado de chincherías, arrabal, pestilente, donde también se podían encontrar mujeres fáciles. Frecuentemente visitaba dicho barrio, pues los fines de semana iban allí músicos y cantantes a tocar arpa y violín y cantar huaynos, lo que me recordaba mucho a mi tierra. Mi vida en el internado. En primer lugar, el padre organizaba a los alumnos en dos bandos, uno de peruanos y otro de chilenos, y los hacía enfrentar en el campo a golpes de puño y empollones, como una manera de incentivar el espíritu patriótico. También había una joven de mente, la Opa Marcelina, que era ayudante en la cocina y que solía ser desnudada y abusada sexualmente por los alumnos mayores, sobre todo por el Lleras y el Peluca. Al Romero, hastiado de los abusos de Lleras, le reta a pelear, pero el encuentro no se produce. Antero me regala su zumbayu y nos volvemos muy buenos amigos. Antero me pide que le escriba una carta de amor para Salvinia, una chica de su edad a quien le describe como la niña más linda de Abancay. En la noche los alumnos mayores van al patio interior. Allí el Peluca tumba a la Opa Marcelina y yace con ella. De lejos veo que el Lleras y el Añuco amarran sigilosamente algo en la espalda del Peluca. Cuando este vuelve al dormitorio, yo y el Pampachirino nos espantamos al ver unas tarántulas atadas en su saco, pero los otros internos se ríen. El mismo Peluca arroja y aplasta sin temor a los bichos. A la mañana siguiente le entregué a Antero la carta que escribió para Salvinia. Antero la guardó sin leerla. Al mediodía escuchamos una gritería en las calles y divisan a un tumulto conformado por las chicherías del pueblo, que exigían que se repartiera la sal. La encabezada del grupo de protestas, una mujer robusta llamada Doña Felipa, quien conduce a la turba hacia el almacén, donde encuentran 40 sacos de sal cargados en mulas. Se apoderan de la mercancía y lo reparten entre la gente. Felipa ordena separar 3 costales para los indios de la hacienda de Patibamba. Yo la acompañé durante todo el camino hacia dicha hacienda. Al anochecer le encontró a Antero y quien le cuenta que el padre Linares estaba furioso por su ausencia. Ambos vamos a la media a visitar a Salvinia y a su amiga Alcira. Esta última estaba interesada en conocerme, según Antero, pero al llegar solo encuentran a Silvania, quien se despide al poco rato, pues ya era tarde. Antero y yo volvimos al colegio. Ya en el colegio soy llevado por el padre a la capilla. Luego de azotarme, el padre me interroga y yo le respondo que solo había acompañado a las mujeres a repartir la sal a los pobres. El padre me replica diciéndome que aunque fuese por los pobres se trataba de un robo. Finalmente me castiga, prohibiéndome las salidas el día domingo. El padre se sube a un estrado y empieza a sermonear a los indios en quechua. Les dice que nada justifica el robo. El que roba o recibe lo robado es igual condenado. Ante esta predica ardiente las mujeres rompen en llanto y todos se arrodillan. Se acercan y ven al hermano Miguel ordenando caminar de rodillas al Lleras, de quien mandaba sangre por la nariz. Se enteran que el Lleras había primero empujado al hermano insultándole soezmente, solo porque le había marcado un foul en el juego. En respuesta, el hermano le dio un puñetazo tumbándolo al suelo. Al día siguiente se esparce la noticia de que el ejército entraría en Abancay para imponer orden. El padre ordena que todos los alumnos se reconcilien con el hermano Miguel, quien les pide perdón y abraza a cada uno de ellos. Pero cuando se acerca al Lleras, este le hace un gesto de repulsión, corre a esconderse. No lo vuelven a ver más. Después supieron que aquella misma noche huyó del colegio. A la ciudad llega un regimiento de soldados para reprimir a las niñas revoltosas. Instalan el cuartel en un edificio abandonado. Le pide al padre que lo dejara regresar donde su papá. Él se niega, dándole permiso en cambio para salir el sábado a la ciudad con el Antero. Alumnos comentan los chismes de la ciudad. Cuentan también que Doña Felipa y otros chicheras habían huido cruzando el puente del Pachacacha. Al acercarse a los soldados, estos reciben disparos de lejos y no se atreven, por lo tanto, al perseguirlas. Llegado el sábado, yo y Antero conversamos en el patio del colegio. Yo señalo que no podría seguir más allá de la Purímac. Mencionamos el temor de la gente que Doña Felipa retornase con los chunchos selváticos. Antero dice que estaría de parte de los hacendados. Visitar a Silvia
y a su amiga Alcira. Yo noto que se parecía mucho a Clorinda, una jovencita del pueblo de Saiza. En su niñez se había enamorado. Yo me despido y corro, llego al barrio de Huanupata, lleno de soldados, y Felipa estaba muerta. Pregunto a una de las mozas si era cierto eso. Esta se ríe y lo empuja. Se va corriendo hacia el puente de Pachachaca. Los guardias que fueron en persecución de doña Felipa no lograron capturarla. Poco después, los militares se retiraron de la ciudad y la Guardia Civil ocupa el cuartel. Yo no entiendo a muchas señoritas de la ciudad, quienes habían deslumbrado con los oficiales y lloraban su partida. Se decía que algunas habían sido convertidas en una especie de héroe. El antero se convierte en su amigo inseparable. Yo me enojo cuando ambos, Gerardo y Antero, empiezan a hablar de las chicas como si fueran un trofeo de conquista, jactándose que cada uno tenía ya 2 enamoradas al mismo tiempo. En cuanto a Salvinia, Antero ya la había dejado por coquetear, según él, con Pablo, pero junto con Gerardo la tenían cercada y no dejaban que ningún otro chico se acercara, mientras que ambos tenían a su disposición todas las mujeres que quisieran, pues ellas se les entregaban. Yo, sintiendo el cambio de Antero, a quien compara con una bestia repugnante, por su parte Pablo, el hermano de Gerardo, se amista con el Valle y junto con otros jóvenes forman el grupo de los más elegantes y cultos del colegio. Otro día yo me encuentro con el Peluca, quien estaba preocupado porque Lopa ya no aparecía. Decían que estaba enferma, con fiebre alta. A la mañana siguiente yo me levanté con un presentimiento y fui corriendo a la habitación de la Opa. La encontré ya agonizante y llena de piojos. El cuerpo de la Opa estaba cubierta con una manta y sacado del colegio. A mí me encerraron en una habitación, temiendo que me hubiera contaminado con los piojos transmisores del tifo. El padre le comunica que suspenderían las clases por un mes y que me dejaría volver donde su papá. Todos los alumnos se retiran sin poder despedirse de mí, a excepción de Palacitos, quien se acerca a mi habitación y por debajo de la puerta me deja una nota de despedida y 2 monedas de oro para su viaje o para su entierro. El portero Abraham y la cocinera también presentan síntomas de la enfermedad. Abraham regresa para morir a su pueblo y la cocinera fallece en el hospital. Libre al fin y ya en la calle, yo me decidí ir primero a la hacienda Pantibamba, la más cercana a Abancay, para ver a los colonos al cruzar la ciudad. La encuentra solitaria y con todos los negocios, familia y esperando la muerte. Se entera que pronto la ciudad sería invadida por miles de colonos, peones y indios de las haciendas, contagiados con la peste, los cuales venían a exigir que el padre les ofreciera una misa grande para que las almas de los muertos no penaran. Yo termino tropezándome con una tropa de guardias encabezada por un sargento. El sargento le decía a Geraldo, el hijo del comandante, le había encargado protegerlo mientras se hallara en la ciudad. Yo me quedo entonces a dormir en el colegio. Escucho las campañas y me doy cuenta de que la misa es corta. Al día siguiente me levanto temprano y parto, esta vez ya definitivamente de la ciudad. Me doy tiempo y me dejo una nota de despedida en la puerta de la casa de Salvinia, junto con un lirio. Cruzo el puente de Pachachaca y contemplo las habas que purifican al llevarse los cadáveres de la selva, el país de los muertos, tal como debieron arrastrar el cuerpo del Lleras. Así concluye mi relato.